Malo yesku. Sama tiasnda. Dena kel wa na don iya na at sam chue. Ana kola na ininda. Dena kel wa. Ha, chashina yesku chue. Ha makin na u nan iya hani. Don iya cha iya na kului. Don iya kwanta cha ai. Ha chashina han sit mala u. Chashina kola mala han aninta. Nan kiaya na u ya ngui na shawani. Do cha au na u na ni chin nai lahoni. Thế ya, được quên kia ya, nát man áo ya, na na, yesku unaki, samat ya, sda, được hay han, áo áo điện na ni được áo áo kia, quên na ya, ni kio lu chặt chót ya na che, na kului lu na yesku, thế này na kinh nặng na ya, na tạt áo na ya, chặt chót được, ta na nín tham, chặt chót cho nan thế này nan sa ni tiêu na uwa na ki, ni tiêu na. Sama tias na hangin nang kui ang ay tanang ko nang kako nang kaka. Adelante. Un abrazo. Me da mucho gusto y que Dios te bendiga. Preside este evento, Plan de Justicia y Desarrollo Regional de Pueblo a Musgo, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Kulit ke nakit yawa, kantana kulit uman nal hay kwentan ang gwen amda, kantanan sa yoti na chuan hatan do, samat da Claudia Sheinbaum Pardo. Pineda. Matsinhau Nikio, Gobierno Nats Amda Guerrero, maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Yuskutsal Haykwan Tawats Ia Bienestar, Adriana Montiel Reyes. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina. Sansal Haynda Nanato. Nanyu Jesús Antonio Esteban Medina. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Mario Delgado. La subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez Vespalova. Cultura, Marina Núñez Vespalova. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. Adelfo Regino Montes. El jefe de oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel. Lázaro Cárdenas Batel. El director general del INS Bienestar, Alejandro Esbarch Pérez. Bienestar, Alejandro Esbarch Pérez. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López.
Sana kulit ke na wats ian dat yo Efraín Morales López. La directora general de Financiera para el Bienestar, María del Rocío Mejía Flores. Sana kulit ke na wats ian Banco Financiera para el Bienestar, María del Rocío Mejía Flores. El director general del Fondo Nacional de Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza. Sana kulit ke na wats ian Fondo Nacional de Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza. La directora general del programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz. Yusku na kulit ke na escuela yunakunat sunhay Pamela López Ruiz. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. Inakulit ke na Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales Reza. Sana kulit ke na wats ian na mawenaw hana tilati kuen aunque Claudia Oliva Morales Rezas. El presidente municipal de Tlacuachislahuaca, Emanuel Cuevas Rodríguez. Samats ian dat yo asichoy Emanuel Cuevas Rodríguez. La presidenta municipal de Xochislahuaca, María Rojas Pineda. Samats ian dat yo asulha María Rojas Pineda. El presidente municipal de San Pedro Amusgos, Rogelio Martínez Hernández. Samats ian dat yo atanoa Rogelio Martínez Hernández. El presidente municipal de Santa María y Palapa, Emanuel Peláez Peláez. Samats ian dat yo atsotiu Emanuel Peláez Peláez. El presidente municipal de Ometepec, Rigoberto Chacón Melo. Samats ian dat yo anyawe Rigoberto Chacón Melo. La artesana musga de Tlacuachislahuaca, Anayeli Villavicencio Adolfo. Yusku buena mawah na dat yo asichoy Anayele Villavicencio Adolfo. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Kotinaw man ti chatsolin anakul ats anakut aun aunakunde. Donikyo chatsolo kotinaw yon ha. Favor de ocupar sus lugares. Uy na angwin yo alo. Procedemos con el mensaje a cargo de la gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda. No gobierno cuenta Estado de Guerrero, maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Con su permiso, querida presidenta, saludo a compañeros presidentes, presidentas municipales, miembros del gabinete del Gobierno de México. Sean todas bienvenidas, bienvenidos a esta región donde el alma de Guerrero encuentra su voz en su lengua, en su color, con estos hermosos huipiles que se tejen en la cintura de nuestras mujeres. Hoy no estamos presenciando un acto cualquiera. Hoy estamos ante un hecho histórico, ante un acto de profunda justicia y humanismo que viene de una lucha que durante muchísimos años fue invisibilizada, de un esfuerzo y de la visión de futuro que el gobierno de la transformación supo trazar para los pueblos de México, para reconocer su valor como guardianes de la riqueza cultural de nuestro país y su derecho a ser los protagonistas de la historia y de su destino. Este plan de justicia del pueblo amuzgo no es un programa más, es el reconocimiento pleno a un pueblo que ha resistido siglos de despojo, que ha defendido su identidad con dignidad y que ahora por fin es escuchado y es atendido, no solo con discursos, sino con la consagración de su porvenir en nuestra Constitución. Gracias a la reforma al artículo 2 constitucional, impulsada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador,
hoy nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas están reconocidos en la Carta Magna como sujetos de derecho público. Ya no como poblaciones a las que se les atiende desde arriba, sino como protagonistas de su propio destino. Y en Guerrero nos llena de orgullo haber impulsado esta reforma, porque sabemos que sin duda es la base para construir un país verdaderamente multiétnico, plurilingüístico y pluricultural. Este plan es la materialización política de esa visión. Que los pueblos decidan, que los pueblos manden, que los pueblos ejerzan directamente sus recursos. Por eso es tan importante lo que se ha hecho con el presupuesto, con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Hoy, por primera vez, son las propias comunidades las que reciben sus recursos y deciden en qué se van a invertir de acuerdo con sus prioridades, con sus usos y con sus costumbres. Aquí, en esta nación amuzga, nuestro gobierno ha invertido también en estos casi 4 años más de 480 millones de pesos para los municipios de Ometepec, Tlacuachistlahuaca y Xochistlahuaca. Un aplauso a nuestras hermanas y hermanos de esta gran región. Estamos convencidos de que la justicia social empieza por saldar la deuda con nuestros pueblos originarios, indígenas y afromexicanos. Casi el 60% de esos recursos han sido para infraestructura, con obras como la rehabilitación del libramiento de Ometepec, para escuelas, unidades de salud como la clínica de hemodiálisis en la Costa Chica y, pues por supuesto, para infraestructura social como espacios públicos, mercados y los caminos artesanales, que continúan también los caminos artesanales de la mano de nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Los caminos artesanales son una realidad en Guerrero y en esta región. Eso, hermanas y hermanos, es la transformación en su sentido más profundo. Pasar de lo que era la simulación hace muchos años al poder real de los pueblos. ¿Qué mejor ejemplo que la nación amuzga? Porque aquí en estas tierras que nos hermanan con Oaxaca, con nuestro querido estado de Oaxaca, la cultura no se estudia nada más en los libros, sino que se vive al día a día. Se vive en la lengua que resiste y florece, se vive en los lugares sagrados, en la relación con la naturaleza, se vive en las manos de las mujeres artesanas que convierten cada huipil en un testimonio de historia, de identidad y de futuro. ¡Que vivan nuestras mujeres artesanas! Cada hilo que se entrelaza en un telar es también un símbolo de la resistencia de este pueblo y del amor por su tierra. Querida presidenta, su presencia aquí en Tlacuachistlahuaca es símbolo de la continuidad, del compromiso y del amor profundo que le tiene a Guerrero y a esta gran región. Iniciamos una ruta de justicia para los pueblos indígenas y hoy usted la está profundizando, la fortalece y la hace realidad. Por eso este acto no nada más es un informe de avances, sino que es la certeza de que nunca más un pueblo indígena y afromexicano será olvidado aquí en México, porque tenemos mucha presidenta, una mujer que va a seguir apoyando a todas nuestras comunidades y a nuestros pueblos. El reconocimiento de que la enorme riqueza cultural de Guerrero y de Oaxaca, así como de todo nuestro país, tiene en la nación amuzga uno de sus mayores orgullos. Aquí donde la cultura se teje con estos hilos de colores, celebramos que la justicia ya no es un sueño, sino una realidad.
Aquí en Tlacuachistlahuaca, hoy tejemos juntas y juntos la esperanza. Hoy celebramos el orgullo de Guerrero, el orgullo de México que florece desde su raíz. ¡Que vivan nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos! ¡Que viva la nación amuzga! ¡Viva Guerrero! ¡Viva nuestra presidenta! Muchas gracias. Solicitamos de manera respetuosa la intervención del presidente municipal de Tlacuachistlahuaca, arquitecto Emanuel Cuevas Rodríguez. Potanang Quintong Samatsian da Chua, Nansen Nine da Chua Sichue, arquitecto Emanuel Cuevas Rodríguez. Chumalo, Saxolo, Taniku Nana, Taniku Tata. Soy feliz porque impulsamos procesos que no mueren, que siguen vivos. Palabras de nuestra hermana Marta Sánchez Néstor. Buenas tardes, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. Buenas tardes a las autoridades civiles, militares, agrarias, comunitarias y a los diversos sectores sociales y órdenes de gobierno que hoy nos honran con su presencia. Buenas tardes a todos los representantes y a quienes nos acompañan a través de los diferentes medios de comunicación. Sean todos y todas bienvenidas. Hoy, el pueblo amuzgo y en particular Tlacuachistlahuaca, llanura de Tlacuaches o Seixue en la lengua amuzga, se viste de gala para recibir con emoción y respeto y esperanza a la mujer que hoy, por el mandato del pueblo de México, liderea esta nación. Presidenta, la miramos a los ojos para decirle que cuenta con nosotros y el absoluto respaldo para enfrentar con entereza los retos nacionales e internacionales. ¿Por qué? Porque la patria no se vende, se respeta y se defiende. Agradecemos los apoyos que su gobierno entrega en todo México y en especial a los 5 municipios que conformamos esta gran nación cultural: Xochistlahuaca, Ometepec y Tlacuachistlahuaca en Guerrero, así como San Pedro Amuzgos y Santa María Ipalapa en Oaxaca. Aunque una división política estatal nos separa, el pueblo amuzgo sigue siendo unido por nuestro origen ancestral, común nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra cosmovisión y la historia y nuestra memoria viva. En múltiples asambleas comunitarias a través de los congresos de la Nación Amuzga celebradas en el año 2022 y en el año 2023, hemos identificado nuestras necesidades y aspiraciones, en las que hoy se fortalecen mediante el Plan de Justicia y Desarrollo del Pueblo Amuzgo, que hoy su gobierno impulsa con compromiso y que en su momento también fue respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este territorio pluricultural y multilingüístico convivimos con los hermanos de los pueblos mixtecos, nahua y afromexicanos, así como también con los metizos. Por este plan tampoco los pierde de vista y es ello que son también nuestros hermanos que están presentes, porque los beneficios serán compartidos. Presidenta, le agradecemos también las reformas constitucionales en el artículo 2 que nos reconoce como sujeto de derecho público. Estamos también listos para participar en los foros de consulta sobre la ley de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así también con el proceso de la reforma electoral, convencidos de que fortalecerá la democracia. Hoy, como portavoz de nuestra gente, le solicitamos su respaldo para que las demandas prioritarias y regionales que transformarán nuestra vida. La ampliación y rehabilitación de los tramos carreteros San Juan de los Llanos, Ometepec, Tlacuachistlahuaca, Jicayán de Tobar y la reconstrucción hacia Metlatono, así como los accesos a Tlacuachistlahuaca
y a Xochitlahuaca. Ampliación y la modernización de la carretera San Pedro el Viejo, municipio de Cochapa el Grande, que conecta a 56 comunidades que bajan a esta cabecera municipal. La ampliación del programa Caminos Artesanales en los 5 municipios amuzgos. La construcción de un hospital de segundo nivel con perspectiva intercultural y inclusión y respeto a nuestra medicina tradicional y partería, para atender no solo al pueblo amuzgo, sino también al mixteco y al náhuatl y a afromexicanos y a los mestizos. El saneamiento del río San Pedro mediante las plantas tratadoras de aguas residuales en las distintas localidades aledañas. La construcción de la Casa Cultural de Tlacochitlahuaca para atender a nuestras artesanas locales. Estas acciones no son solo obras, son la base para que nuestras nuevas generaciones vivan con dignidad y arraigo. Por ello, también nos interesa que se respete y se proteja nuestra cultura. Reconocemos el apoyo dado a las mujeres artesanas, que además de preservar nuestros textiles y motivos, también son también las transmisoras de nuestras lenguas y formas de vivir y de pensar. Deseamos que en este plan de justicia la cultura, las artes, la enseñanza de nuestra lengua y los derechos de las mujeres sean también que guíen su implementación. Finalmente, quiero agradecerle de manera pública a todos los funcionarios federales y estatales que se encuentran en nuestro territorio para que este plan siga dando frutos. Muchísimas gracias, Presidenta. Reafirmo ante usted nuestro compromiso de trabajar cordialmente con todos los órdenes de gobierno para que cada esfuerzo se traduzca en el bienestar para nuestros pueblos. Que el corazón del cielo y la madre tierra sigan guiando el caminar de su gobierno. Que hoy nos sentimos cercanos y comprometidos con nuestro pueblo amuzgo. Muchísimas gracias, Presidenta. ¡Que viva México! ¡Que viva Guerrero! ¡Que vivan nuestros pueblos originarios! Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, licenciado Adelfo Regino Montes. Licenciado Adelfo Regino Montes. Con su permiso, estimada Presidenta, y a todos quienes lo acompañan en su comitiva, a nuestra gobernadora constitucional, la maestra Evelyn Salgado, quiero agradecer al pueblo de Tlacochitlahuaca por recibirnos el día de hoy con los brazos abiertos, de manera especial a nuestra médica tradicional, a doña Eulalia Fabián, quien hoy nos ha recibido con esta ceremonia, y también de una manera especial a nuestra banda sinfónica infantil y al coro infantil de esta comunidad, quienes hoy nos acompañan con su música y su canto. Hoy es una visita histórica, la visita de nuestra presidenta constitucional, para que podamos hacer un informe de los avances del plan de justicia del pueblo amuzgo. Y en este sentido, yo quisiera decir que el pueblo amuzgo está constituido por 83 comunidades localizadas fundamentalmente en los municipios de Tlacochitlahuaca, a donde nos encontramos, en Ometepec, en Xochitlahuaca, acá en el estado de Guerrero, y en San Pedro Amuzgos y Santa María Ipalapa, en el estado de Oaxaca.
Estamos hablando de una población aproximada de 67,000 personas. Este pueblo, como es de su conocimiento, habla la familia otomangue y se distingue fundamentalmente por sus artesanías elaborados, como lo ha dicho nuestra gobernadora constitucional, por las mujeres amuzgas. De modo que queremos también agradecer la presencia de las artesanas, de las mujeres amuzgas que nos acompañan el día de hoy. Presidenta, el plan de justicia del pueblo amuzgo lo iniciamos en el año 2022, dimos los primeros pasos en el año 2023 y ahora en el marco del programa general Lázaro Cárdenas del Río, siguiendo su atento encargo, hemos celebrado 3 asambleas regionales, uno en el mes de abril en Ometepec, el otro en el mes de mayo en Xochislahuaca y el último en el mes de julio aquí en Tlacuachislahuaca. Hemos dialogado con todas las autoridades del pueblo amuzgo y quiero agradecer la presencia de las autoridades municipales, de las comisarias, de los comisarios, de las autoridades tradicionales que nos han acompañado en este proceso. Y en este plan se han definido 7 ejes temáticos. El primero de ellos es el gobierno y organización comunitaria, el segundo, la educación indígena intercultural, el tercero, la economía, sistemas productivos y artesanías, el cuarto, la salud y medicina tradicional, el quinto, la cultura, la lengua y la identidad, el sexto, la infraestructura básica y el séptimo, los derechos de las mujeres amuzgas. En total, hemos realizado a la fecha una inversión de 916 millones de pesos en cada una de las obras y acciones en estos temas. Voy a dar un informe muy resumido. También nuestra subsecretaria Marina hará una presentación de avances de los principales temas. Yo me centraré en primer término en el tema de los caminos artesanales, Presidenta. Aquí en los municipios amuzgos tenemos 13 caminos, uno de ellos ya lo hemos concluido, 12 están en proceso y tenemos una meta de 22.5 kilómetros para el presente ejercicio fiscal. Se está haciendo una inversión de 146 millones de pesos y están construyendo sus caminos 13 comunidades amuzgas. Y bueno, pues quiero agradecer también a los integrantes de los comités que nos acompañan en esta asamblea. Y en general en el estado de Guerrero, como lo señalaba nuestra gobernadora, estamos trabajando en 83 caminos con una inversión de 932 millones de pesos y vamos a construir aproximadamente 143 kilómetros. Y pues quiero agradecerle al ingeniero Jesús Esteva, secretario de Comunicaciones y Transportes, por esta importante labor de coordinación. El otro tema en el que hemos estado avanzando es en lo que tiene que ver con el programa de apoyo a la educación indígena. Aquí en el pueblo amuzgo tenemos 11 casas y comedores escolares de la niñez indígena que benefician 527 niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 10 millones de pesos en todo el ejercicio fiscal. Y aquí quiero destacar que tenemos 8 proyectos lingüísticos y culturales y 5 semilleros creativos de la niñez indígena. Es un trabajo que hacemos en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Le agradezco mucho, maestro Mario Delgado, por toda esta labor de coordinación, porque además estamos trabajando para la edición de libros de texto en lengua amuzgo. El tercer tema que quisiéramos presentar es la asignación que se ha hecho a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social destinado a comunidades indígenas. Estamos hablando de que aquí
se han apoyado 83 comunidades indígenas que están registrados en el catálogo nacional con una inversión de 72 millones de pesos. Le agradecemos mucho a nuestra secretaria Ariadna Montiel por todo el trabajo de coordinación para la implementación de este importante fondo federal. Y bajo su encargo, Presidenta, estamos trabajando el programa Apoyarte. Seguramente la subsecretaria Marina dará una información a mayor detalle. Hemos hecho las asambleas, nos hemos coordinado con las diversas dependencias del Gobierno de México, de modo que tenemos a la fecha 6,941 artesanas registradas, tenemos 5,665 créditos pagados y un monto total entregado de 169 millones de pesos. Le agradecemos mucho a nuestras artesanas que nos acompañan el día de hoy. Y un tema que hemos venido trabajando con la Secretaría de las Mujeres es este premio que hemos instituido, que llamamos Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas, Marta Sánchez Néstor. Es una hermana indígena que lamentablemente falleció en el COVID. Y bueno, pues le estamos haciendo un homenaje a ella por todo su trabajo comunitario, por todo su trabajo de defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Y bueno, pues hemos otorgado un monto total de 3,200,000 pesos y en este año vamos a entregar 20 premios, 50,000 pesos cada uno. La convocatoria está abierta, estamos invitando a nuestras hermanas para que se anoten, para que puedan presentar su documentación que concluye el día 5 de septiembre de este año y la premiación lo vamos a realizar el día 30 de septiembre del año 2025. Todo esto pues para impulsar los derechos de las mujeres indígenas, recordando que estamos en el año de la mujer indígena. Y finalmente quisiera finalizar, Presidenta, con una reflexión respecto de la disminución de la pobreza en nuestros pueblos, en nuestras comunidades indígenas, como ya lo hemos constatado con las últimas publicaciones que ha hecho el INEGI. En el caso de la población indígena estamos hablando de que hubo una disminución de 9,5 puntos porcentuales de la pobreza. Se pasó del 70,3 en el 2018 al 60,8%, lo que equivale a que 500,000 de personas indígenas mejoraron sus condiciones de vida. Y aquí quisiera destacar que además de los programas universales que ha impulsado el Gobierno de México, ha tenido un papel destacado los planes de justicia y desarrollo regional, ya que inciden directamente en la disminución de la pobreza multidimensional en 3 aspectos: el bienestar económico, el tema de los derechos sociales, particularmente la infraestructura social básica y el ámbito territorial. De modo que pues los planes de justicia contribuyen a la disminución de la pobreza porque focalizan el presupuesto en una región indígena y además son los propios pueblos y comunidades quienes deciden cómo se invierten estos recursos públicos. Y en este sentido, pues quisiera agradecer a todas las dependencias del Gobierno de México porque estamos implementando una nueva forma de hacer gobierno, un gobierno que escucha, en donde a partir del diálogo se construyen los acuerdos y son las propias comunidades quienes definen sus prioridades de desarrollo. Por eso agradecemos mucho la presencia de nuestras autoridades municipales y comunitarias en esta histórica reunión que hoy encabeza nuestra Presidenta Constitucional. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, maestro Jesús Antonio Esteban Medina. Jesús Antonio Esteban Medina. Con su permiso,
Señora Presidenta, con su permiso, buenas tardes a todas y a todos, gobernadora. Adelante. A continuación, informo sobre la infraestructura que considera el Programa General Lázaro Cárdenas del Río y donde se inscribe en esta zona de Guerrero en específico, para este año. En total, la inversión de todos los que llamamos ejes prioritarios para 2025 son cerca de 9,800 millones de pesos y los ejes son Salina Cruz y Guatanejo, Cuautla-Tlapa, Toluca y Guatanejo, infraestructura carretera en la zona mixteca, caminos artesanales e infraestructura carretera en Guerrero. La siguiente, ahí se ven, bueno, todas las intervenciones. De Salina Cruz y Guatanejo estamos interviniendo ampliaciones de puentes de una carretera que inauguró el presidente López Obrador y que ahora estamos incorporando 8 puentes con la sección completa de esa carretera. Hoy pudimos hacer supervisión de los 8 que se están trabajando, algunos se van a terminar en octubre y otros en noviembre, prácticamente solo uno se va hasta diciembre. Estas son imágenes de todos estos puentes donde se está ampliando la sección, tanto longitudinal como transversal. La siguiente. Cuautla-Tlapa, se está trabajando en el ramal Igualapa, Chilislahuaca, La Catlatzala y también en un ramal en el estado de Puebla. Para 2025 traemos ya 30% de avance, 30 kilómetros son en Guerrero y un entronque en Puebla. Hay 22 frentes de obra trabajándose, estas son imágenes de estas labores. La siguiente. Toluca y Guatanejo, también aquí con el apoyo de la defensa estamos construyendo esta ampliación y este año estaremos interviniendo 12 kilómetros. La siguiente. En caminos artesanales, ya lo refirió Adelfo, en el caso de Guerrero, en total, para este año traemos 83 caminos, 143 kilómetros y una inversión de 932 millones de pesos. En el Puebla-Musgo traemos 12 caminos, son los 17 kilómetros que refirió Adelfo. La siguiente. Y estas son parte de la infraestructura carretera de la Mixteca. Hace unos momentos la presidenta me pidió considerar de Tlacoachislahuaca hacia Ometepec. Si bien traemos Tlapa, La Catlatzala, Chilislahuaca, Ometepec y actualmente estamos haciendo conservación, que es bacheo y limpieza de cunetas. En el tramo de Ometepec a Tlacoachislahuaca estaremos considerando ya la repavimentación para el próximo año. Entonces, vamos a atender esa instrucción y vamos a revisar el tramo que nos acaban de solicitar de San Juan de los Llanos hacia Ometepec. La siguiente, por favor. Estas son imágenes de los diferentes tramos que ya se pueden apreciar en toda la zona de la Mixteca, que también son compromisos que hizo la presidenta en una gira que hizo a esta zona como parte del programa Lázaro Cárdenas del Río y ya estamos en todos los frentes abiertos. Vimos el de Oaxapan, estamos viendo el de Tehuacán, la siguiente, Oaxapan, Mariscala, Tamazola, estos son allá en Oaxaca. En muchos casos estamos haciendo ampliación de puentes para ampliar la sección o construcción de caminos y en otros casos solamente es conservación. La siguiente, aquí ya vieron Oaxapan, Juzlahuaca, Juzlahuaca, San Martín Peras, Aguajutla, San Juan Mixtepec, Juzlahuaca, Putla de Guerrero, Apinotepa Nacional, San Martín Peras, Juzlahuaca, Coicoyán, Yucudá, Putla y Metlatono, Cochuapa, La Catlatzala, Chilislahuaca. En fin, ya están todos los frentes abiertos. Estos son, en algunos casos, reconstrucciones de puentes. Uno muy cercano a esta zona, el puente de Las Palmas, ya se terminó su reconstrucción y estamos trabajando el resto. En total son cerca de 75 puentes que se están interviniendo en todo el estado de Guerrero. Algunos son, más de 50 son puentes nuevos y otros son reforzamientos o ampliaciones. La siguiente. Bueno, es cuanto.
Procedemos con las palabras de la subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, doctora Marina Núñez Vespalova. Secretaría de Cultura, Marina Núñez Vespalova. Muchas gracias. Buenas tardes, con su permiso, Presidenta. Secretarios, directores generales, presidentes municipales, un gusto estar dando este breve informe de lo que se ha trabajado en conjunto. No voy a repetir, hemos tenido varias reuniones que están en el marco del Plan de Justicia y Desarrollo de la Nación Amuzga. Ya habló Adelfo de las temáticas que se han tratado, tenemos alrededor de 70 acuerdos con las 83 autoridades indígenas y es muy importante mencionar también que estamos en un proceso de armonización de acuerdos previos de la primera etapa del Plan de Justicia de la Nación Amuzga con esta segunda etapa. Estamos trabajando en ello para no dejar ninguno de los acuerdos fuera. Adelante, por favor. A nivel salud, lo más destacable que se ha conciliado con los compañeros del IMSS Bienestar, con el doctor Svarch, es lo siguiente: a partir de junio se han reforzado los servicios de 3 hospitales, el Hospital General de Ometepec, el Hospital Básico Comunitario de Xochistlahuaca y el Centro de Servicios Ampliados de Tlacochistlahuaca. En todos estos centros se han reaperturado los quirófanos, estaban cerrados, ahora ya están abiertos. Hay un refuerzo a las unidades móviles que pronto saldrán a territorio. Se han instalado diversos aparatos y equipamiento en cada una de las clínicas. Se han hecho jornadas quirúrgicas de ultrasonido para mujeres embarazadas y también se han tenido los primeros partos. Quiero decir, Presidenta, que en la clínica que está aquí en Tlacochistlahuaca, que se abrió ya con servicios ampliados el 31 de julio, se han atendido alrededor de 15 partos y hoy casi tenemos el parto número 16. La siguiente, por favor. En cuanto a caminos, solo agregar a lo que dijo el ingeniero Esteva, que también la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con el área encargada del Gobierno del Estado de Guerrero están evaluando varios proyectos que de manera particular solicitaron las distintas presidencias municipales. Son caminos que van de la Trinidad a Santa Cruz Yucuyani, de la Soledad a San Miguel Tejalpan, de Piedra Labrada a Piedra del Tigre y de Plan de Guadalupe a San Vicente Piñas, que es una localidad que se agregó a las comunidades amuzgas. Adelante, por favor. En cuanto a infraestructura hidráulica, ya se han recibido 3 proyectos que mandaron las presidencias municipales, las tiene ya Conagua, se están evaluando y estamos a la espera de las 2 que corresponden a los municipios de Oaxaca, a San Pedro Amuzgos y a Santa María Ipalapa. De cualquier manera, ya se tenía desde Conagua se había estudiado la zona y se habían planteado ya varios proyectos este año. Los planes seguramente comenzarán en los años siguientes una vez evaluados. Son 26 acciones que tienen que ver con agua potable, 3 acciones con tratamiento y saneamiento, una acción con prevención de inundaciones que está enfocada en el municipio de Ometepec y 28 acciones de drenaje y alcantarillado. En 2025 son 58 acciones en total. Adelante. En cuanto a artesanía textil, nos pidió la presidenta que diéramos un impulso especial a algo que hace particular esta zona, que la hace rica, que son sus textiles amuzgos. Quiero decirles, queridos compañeros, quienes están acompañándonos, que estos textiles son los más antiguos que tiene este país.
tienen más de 2000 años de existencia y de conservación prácticamente similar al original. Y este plan en gran medida se basa también en que quienes preservan estos textiles, las artesanas, quienes tiñen todo el hilo que se utiliza para hacer los huipiles, que son maestras tintoreras, quienes trabajan el algodón, pues también tengan una vida digna y sigan trabajando, preservando y viviendo de su trabajo. Para eso, además de los créditos que ya se mencionaron, que dimos alrededor, recibimos 6.900 propuestas en números cerrados, se van a dar prácticamente 6.200 créditos. FONART desde el 14 de agosto está trabajando en capacitaciones. Hay capacitaciones que están empezando en Ometepec, en Zacualpan, hay otras que se están trabajando aquí, varias de las artesanas que vinieron hoy vienen también de las capacitaciones y se está trabajando al mismo tiempo en Xochistlahuaca. Y vamos a ir avanzando hasta completar las capacitaciones prometidas a todas las compañeras que recibieron los créditos. Sí quisiera decir que quien no entró al programa de créditos también puede entrar a la capacitación. Para nosotros lo importante es que conozcan lo que estamos trayendo para todas ustedes. Y finalmente con el INAES, que es el instituto que nos ayuda a crear cooperativas, estamos planteando una cooperativa de distribución y comercialización para la zona. A nivel de educación, el programa La Escuela es Nuestra va a beneficiar a todos los municipios de la región Amuzga, a 392 planteles de educación básica y a 24 planteles de educación media solamente en 2025. La distribución que ustedes ven en pantalla tiene que ver con la población que existe y el número de escuelas en cada uno de los municipios. Adelante. Finalmente, decir que cada municipio tendrá su semillero creativo, 1 o 2. Estamos buscando maestros para los semilleros. Acudan, por favor, a su presidencia municipal a pedir informes sobre la convocatoria de maestros de semilleros. Vamos a abrir el año que viene ya las 9 bibliotecas que tiene la zona con servicios también como salud ampliados. Vamos a ofrecer otro tipo de contenidos más allá de los libros. Y vamos a trabajar mucho en los contenidos en lengua amuzga, ya sea orales, como audiolibros, como escritos. Y vamos a habilitar 3 casas de la cultura. La de Tlacoachistlahuaca con el apoyo del INPI. Y estamos trabajando ya en el proyecto de mantenimiento de San Pedro Amuzgos y de la Casa de la Cultura de Santa María Ipalapa. Finalmente, el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, comenzará a trabajar en un sitio arqueológico llamado Piedra Labrada, que está en la comunidad del mismo nombre, en Ometepec, Guerrero. La idea de este trabajo, que es un trabajo a mediano plazo, es crear un espacio, una zona ecoarqueológica que será una innovación y será además la primera gran zona arqueológica de la Costa Chica de Guerrero. Adelante. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Maginde, Nansanay, Kitsa Matniasla, Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos esta tarde. Muchas gracias.
Como ustedes saben, somos un gobierno que llamamos de la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Por qué la cuarta transformación? Porque previo a esta hubo 3 transformaciones. La independencia de México, la reforma, la revolución mexicana y la cuarta transformación. La cuarta, la 4T, inició en 2018 por decisión del pueblo de México, con el mejor presidente que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, que desde aquí le enviamos un saludo hasta Palenque. De 1982 al 2018, nuestro país vivió lo que llamamos la oscura noche neoliberal. Gobiernos que se dedicaron a gobernar para unos cuantos. Su visión, el recurso público, todo estaba destinado a unos cuantos. ¿Cuánto se fijaba el pueblo cuando venían elecciones? Venían elecciones y eso sí, comprar los votos. Pero mientras estaban en el gobierno, se olvidaban del pueblo. En 2018 el pueblo de México dijo basta e inició una nueva transformación profunda. Lo más importante de esta transformación, que somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Que tenemos principios y tenemos causas, que no llegamos a gobernar solo para administrar 6 años o para unos cuantos. Llegamos a gobernar para continuar y avanzar con la transformación. ¿Y cuáles son nuestros principios? ¿Cuáles son esas causas? La primera, gobernar con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Así se gobernó y así estamos gobernando. Después de 36 años que aumentó la pobreza en el país, de 2018 a 2024, la pobreza disminuyó en 13.5 millones de personas. La mayor reducción que haya habido en la historia en tan poco tiempo, porque se gobierna distinto, no es para unos cuantos, es para los que menos tienen. Y cuando se dice por el bien de todos, primero los pobres, es cuando se apoya abajo, a toda la economía mexicana le va mejor, a todos les va mejor, pero tiene una máxima: apoyar al que menos tiene. Y dio resultados. La segunda máxima: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El recurso del pueblo, los impuestos del pueblo, se le regresan al pueblo en obras públicas, en programas de bienestar. Se acabó la corrupción. No queremos ningún gobierno con corrupción en México. Eso es del pasado. Y el tercer principio: con el pueblo todo, sin el pueblo. Miren, hace unos meses, el 1 de junio, ocurrió algo inédito en nuestro país, e inédito para muchos países del mundo. El pueblo de México decidió que el poder judicial lo eligiera el pueblo. Antes, los ministros de la Corte los decidía la Cámara de Senadores a propuesta del presidente. Ahora no es así.
No son unos cuantos senadores quienes deciden. Las ministras y ministros de la Corte los decide el pueblo de México. 13 millones de personas votaron por los actuales ministros. Y fíjense qué sabio es el pueblo de México. Después de Benito Juárez García no había habido un indígena presidente de la Corte. A partir del 1 de septiembre, un indígena mixteco va a ser presidente de la Corte por decisión del pueblo de México. ¿Qué ha cambiado? Fíjense, son 850,000 millones de pesos este año, muchísimos recursos que van a los programas del bienestar. Más de 13 millones de adultos mayores y adultas mayores reciben su pensión cada bimestre. Las personas con discapacidad reciben su pensión cada bimestre. Los jóvenes de preparatoria, todos tienen becas y van a una escuela pública. La mayoría de los pequeños productores campesinos reciben fertilizante gratuito. Más de 400,000 familias reciben el programa de producción, más de 2 millones de producción para el bienestar y más de 400,000 sembrando vida. Todos esos programas hoy son derechos del pueblo de México porque están escritos en la Constitución de la República. Y además, este año iniciamos 3 programas nuevos. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Ya las de 63 y 64 ya están recibiendo su apoyo. Y este mes inició la inscripción para 60, 61 y 62. Es para todas las mujeres. Y en este caso es solo para mujeres. ¿Por qué para las mujeres? Porque las mujeres hemos hecho un trabajo durante años que pocos reconocen. Por ejemplo, ¿quién cuida principalmente de las niñas y los niños? ¿Quién cuida de la casa? ¿Quién cuida hasta de los maridos? Llegamos a los 60 años. Ya hicieron los hijos, ya tienen sus familias. ¿Y ahora quién nos dejan a cuidar? A los nietos. ¿Quién reconoce ese trabajo? Y es importante. No hubiera habido independencia sin las mujeres. No hubiera habido reformas sin las mujeres. No hubiera habido revolución sin el trabajo de las mujeres. Por eso, cuando se cumpla 60 años, mujeres van a tener pensión Mujeres Bienestar. Y al llegar a los 65, pase automático a la pensión para adulto mayor. Pero además es para las mujeres porque por primera vez llegamos las mujeres a la presidencia de la República. Porque no llegué sola, llegué con todas las mujeres mexicanas, todas llegamos juntas a la presidencia. Por eso son Mujeres Bienestar. El segundo programa, ya todos los niños que van a secundaria, niños y niñas, tienen beca. La beca Rita Cetina. Y el próximo año nos vamos a las primarias. Todas las niñas y niños que van a escuela pública van a tener beca, todas y todos. Y el tercero se llama Salud Casa por Casa. Enfermeras que van a visitar
a todos los adultos mayores y personas con discapacidad para apoyar en la prevención y atención temprana de la salud, desde su hogar. Además, estamos construyendo viviendas, más de 1 millón de viviendas y otras acciones. Pero estamos dando también continuidad a uno de los programas que generan mayor justicia social, los planes de justicia para los pueblos indígenas y afrodescendientes. El presidente López Obrador inició estos planes de justicia. Y ahora damos continuidad y abrimos nuevos planes de justicia. Este es el caso del plan de justicia del pueblo amuzgo. ¿En qué consisten los planes de justicia? Del gobierno de México, del gobierno de la República, nombramos un responsable o una responsable que tiene otras tareas, pero además la tarea del plan de justicia junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. En este caso, la responsable de llevar, de atender el plan de justicia del pueblo amuzgo es Marina Núñez, que ya ustedes la conocieron. ¿En qué consiste? Reunir en asambleas a todos los hombres y mujeres que son parte de estas comunidades y entre todos decidir qué se requiere para atender a las comunidades, en salud, en educación, en caminos, en cultura, en todo lo que ustedes decidan. Esos son los planes de justicia, en servicios, en agua potable, en iluminación, en educación, en reconocimiento de la lengua, en apoyo a las mujeres. Así, por ejemplo, hay el plan de justicia del pueblo yaqui en Sonora. Y el día de hoy estamos instalando formalmente el plan de justicia del pueblo amuzgo. Es para los 6 años que vamos a estar, o bueno, los próximos 5, porque ya cumplimos 1 en el gobierno. Ya iniciamos con varias acciones, ya nos comprometimos con caminos, con escuelas, con centros de salud, con hospitales que ya iniciaron, pero vamos a seguir. La idea es que Marina y Adelfo son responsables, pero miren todos los compañeros que están aquí. Está el coordinador de programas de bienestar, Carlos Torres. Está Sebastián Ramírez de Turismo. Está Efraín Morales de Conagua. Está Lázaro Cárdenas, que coordina la oficina de la presidencia, y ahora les platico este plan de justicia que es parte de un plan mayor. Está Marina Núñez, que ya la conocen, de responsable, Jesús Esteva, el secretario de Comunicaciones y Transportes, nuestra querida gobernadora Evelyn Salgado, a quien queremos tanto. Como el pueblo amuzgo también está Oaxaca, pues evidentemente Salomón Jara también es parte de este plan de justicia. Ya nos agarró la lluvia. La secretaria de Bienestar, el secretario de Educación, Mario Delgado, el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Alejandro del IMSS Bienestar. A él le toca arreglar todos los centros de salud y hospitales de la comunidad. Vamos a evaluar, te encargo, lo del hospital que nos están pidiendo para el nuevo hospital en la zona. Rocío, ella es la directora de Finabien, la financiera del bienestar. Pamela es quien lleva el programa
la escuela es nuestra, Claudia, mi tocaya, que atiende todos los temas de discriminación, y todos los compañeros presidentes municipales que son parte de este proyecto. Bueno, el plan de justicia del pueblo Musgo es parte de un plan más grande, además de la 4T, se llama Plan Lázaro Cárdenas del Río, porque el general Lázaro Cárdenas, después de haber sido presidente, un gran presidente de México, con mucho amor a su pueblo, que dejó grandes legados como la expropiación petrolera en nuestro país, el reparto agrario. Él se dedicó muchos años de su vida a trabajar la región del Balsa, se llama, en donde está Oaxaca, una parte de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, una parte de Puebla y una parte de Morelos y un pedacito del Estado de México. Bueno, ahora le di la tarea a Lázaro Cárdenas, nieto del general Lázaro Cárdenas, para que recupere ese programa del general y que hagamos planes de justicia en toda la zona de la región del Balsa, de la cual el pueblo Musgo es una parte. Así que, si les parece, le dejamos todos estos encargos a Marina. Mañana vamos a regresar porque, bueno, vamos a otro municipio a tener el evento de mujeres artesanas. Pero si les parece, regreso en, ¿cuándo? Mañana, dice. ¿Les parece? Regresamos en 8 meses. ¿Les parece? Para darle seguimiento al plan de justicia del pueblo Musgo. Quiero también comentarles, todas las comunidades ya hicieron sus asambleas. Por primera vez en la historia, los pueblos indígenas reciben un presupuesto de manera directa. Ya hicieron sus asambleas. Ya se sabe para dónde va a ir el recurso y antes de que acabe agosto, principios de septiembre, estarán recibiendo los apoyos todas las comunidades indígenas y afrodescendientes de nuestro país. Pues les quiero agradecer mucho, muchas gracias por su recibimiento. Nos vamos a ver aquí pronto y que vivan los pueblos indígenas. ¡Que viva la región Amusga! ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva Oaxaca! ¡Y que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano en lengua musga, interpretado por niñas y niños del municipio de Tlacuachislahuaca. Cuitan namahindong onawachendio nante nanta yuchanda chua si chui. De na sauni kion omda don si hao toa na ndu say chui nyu shako.
Ilahang loonan ang nagaya, ilang dayo ko siya kisonaya. Kita tay na siyawan doon na maya, yan akwana kwinadyo kanyong. Kita tay na siyawan doon na maya, yan akwana kwinadyo kanyong. Silutado na tato oliva, na wachay na tumakin ang masiswa. Senyorón na tato na maya, senyorón na tandali tutong. Senyorón na tandako ng doha, ni Quinang panaglalita na goya. Kayo kwenta ng maya, De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente noche. Wakunkui Hontawa, Nikio Tamatsiasda, Claudia Sheinbaum Pardo, de Nakel Oyo Nakyun Hayo, Do Quinau Quitsaunaya.